¿Verdad? Bueno, vamos a avanzar. Recuérdense que nuestra base bíblica hasta el día de hoy sigue siendo Éxodo capítulo 28 y versículo 4, en donde habla acerca de las piezas de la vestidura. Amén. Ya con la ayuda del Señor ya hablamos del pectoral, ya hablamos del efod, ya hablamos del manto, y en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la túnica bordada, por el hecho de que lo hemos explicado, mis amados hermanos, de que la túnica, la Biblia nos muestra claramente que servía para cubrir el corazón. Amén. Pero hay algo que yo no les he dicho hasta el día de hoy y que meditaba en esto de la túnica, que no está hablando, mis amados hermanos, de una prenda de vestir cualquiera, sino claramente lo dice, ¿verdad? Vamos a regresar acá. Lo dice túnica, perdón, bordada. Y ahí nos damos cuenta de que entonces no es cualquier túnica, mis amados hermanos, sino es una túnica, pues solo por el hecho que dice que es bordada, ¿verdad? Se va trabajando a mano poco a poco. Y cuando escudriñamos literalmente el largo de la túnica, pues la túnica sirve para cubrir, ¿verdad?, desde los hombros hasta los tobillos. Perdón. Y ahí ustedes y yo podemos ir, no les voy a decir cada parte, ¿verdad? Pero podemos ir escudriñando, mis amados hermanos, las partes del cuerpo que la túnica cubre, y no cubre solamente el corazón. Nos estamos centrando en el corazón, pero imagínense, nos cubre los hombros, nos cubre el corazón, nos cubre las piernas, con todo respeto, ¿verdad? Nos cubre nuestras partes, mis amados hermanos, íntimas, ¿verdad? Y las rodillas. Y si ustedes y yo escudriñamos cada parte del cuerpo que la túnica cubre, nos vamos a dar cuenta de cosas muy importantes. Pero nada más se los quise mencionar, ¿verdad? Porque la túnica, para que nos cubra, ustedes y yo tenemos que permitir que literalmente cada área de nuestro ser vaya siendo trabajada, vaya siendo, como lo dice claramente, bordada. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Si en nuestros corazones, por todo lo que estamos viendo, ustedes y yo identificamos que hay más de algo que no ha sido trabajado, que no ha sido bordado, entiéndase, ¿verdad? Entonces es un tiempo para que permitamos que nos borden esa área y que entonces la túnica logre cubrir cada una de esas partes. Pero es lo único que voy a mencionar, porque si no me detengo ahí y no avanzamos. Estaba viendo el día de hoy que nos faltan alrededor de 8 partes de esta cita de Marcos 7:20 que no hemos hablado, mis amados hermanos. Imagínense, son 13. Hemos hablado, perdón, muy pocas, y ya el tiempo nos ha ido avanzando bastante. Entonces, las bases bíblicas de lo que la túnica cubre en el corazón está en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Pero nos estamos centrando, bueno, en las dos, pero en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, nos describe las 13 partes cosas que pueden haber en el corazón, y dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Más sin embargo, nos damos cuenta de que dentro de estas 13 que menciona Marcos, no menciona los falsos testimonios, tampoco menciona las calumnias. Amén. Y ahí es donde ya nos dan, de los 13 que tenemos más estos dos, 15, ¿verdad? Pero vamos a avanzar hasta el que nos compete el día de hoy. Ya hablamos de los malos pensamientos. Ya hablamos, mis amados hermanos, también de los homicidios. También ya hablamos de los adulterios. Amén. De las fornicaciones. De los robos también ya hablamos.
y estamos hablando de los falsos testimonios. Entonces son 6. Amén. Y son 15 los que tenemos que hablar. Imagínense, nos faltan 9 entonces. Todavía nos falta bastante, mis amados hermanos. Pero si no recuerdo mal, empezamos a hablar de los falsos testimonios, mas sin embargo, no los terminamos. Si logramos escudriñar, administrar, mejor dicho, bien el tiempo, quizá nos dé tiempo para hablar de 2 falsos testimonios y calumnias, que son las que tocarían el día de hoy. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de los falsos testimonios. Dice que un falso testimonio es una actividad delictiva, que como lo explicamos en aquella oportunidad, si el falso testimonio es un delito, mis amados hermanos, quiere decir que esto amerita la cárcel. Y no voy a hacer mayor resumen, ¿verdad? Sino nada más, no vamos a ver el falso testimonio solamente como decir una mentira, amén, sino del estilo de vida con el que nosotros llevamos. Recordemos que la Biblia dice, y no recuerdo bien ahorita si es el capítulo, sí sé que es el capítulo 3, pero si es primera o segunda de Corintios, en donde dice en ese capítulo, mis amados hermanos, que nosotros somos cartas abiertas, dice, amén, dando a entender de que una carta abierta, pues cualquiera la lee, ¿verdad? Pero una vez una carta esté cerrada y con sobre, solamente quien la puede leer, aquel para el que la carta fue escrita. Pero una carta abierta, cualquiera la puede leer. Amén. Entonces, dando a entender de que si nosotros somos cartas abiertas, mis amados hermanos, basta con ver nuestras actitudes, basta con ver cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vestimos, para que la gente se dé cuenta qué tipo de personas somos. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos identificar, mis amados hermanos, solo con ver a alguien uniformado, ¿a qué se dedica? Por ejemplo, si vemos a una persona con una bata, no una túnica, con una bata blanca, larga y un estetoscopio acá, ¿qué pensamos que es? Yo creo que nadie va a decir es policía, ¿va? Es doctor. Y si vemos que tiene ahí su chaleco fosforescente, su gorro, sus botas blancas y un pito, ¿qué es? Un médico, es de Metra, ¿verdad? Y si vemos que anda ahí con una pistola, mis amados hermanos, y su placa, ¿qué es? Un policía. Y si lo vemos con una bata blanca, botas blancas y un cuchillo y un montón de carne, yo creo que todos logramos identificar. Basta con que veamos, no que nos digan, con que veamos cómo están vestidos, una carta abierta para darnos cuenta qué tipo de profesión tienen. Amén. Y en nosotros, mis amados hermanos, cuando hablamos del falso testimonio, vean bien lo que estoy pensando en este momento. Basta que, es que tengo las ideas cruzadas ahorita, pero miren, a nosotros Dios nos creó y nos crió, según la Biblia, como buenas personas. Porque la Biblia así lo dice. Y vio Dios que era bueno. Amén. Pero lo sorprendente, mis amados hermanos, es de que Dios nos crió siendo, repito, buenas personas. Nada de lo que Dios creó, lo creó malo. Ustedes y yo podemos pensar en el mismo Satanás, ¿verdad? Cuando Dios lo creó, no lo creó como Satanás, lo creó como Luzbel. Y la Biblia dice claramente como un sello de perfección. De ningún otro ser creado, la Biblia menciona esa palabra perfección, pero de Luzbel sí, que era un sello, o sea, de perfección. ¿Cómo lo creó Dios? Dios lo creó perfecto, lo creó bueno. Pero el día de hoy, ¿cómo lo conocemos? Como Satanás, como diablo, como serpiente, como dragón, como ladrón.
Y todos esos son epítetos, mis amados hermanos, modelos de Satanás, del mismo ser creado. ¿Y en qué momento se convirtió él en todo eso? Si cuando Dios lo creó, no lo creó así. Entonces a mí me sorprende, este es el pensamiento que tengo y se los digo en este momento, de que nosotros, cuando Dios nos creó a nosotros, mis amados hermanos, nos creó siendo buenos. Cuando ustedes y yo nacimos, ninguno de nosotros cuando nacimos, nacimos siendo malos. Si más bien bastaba con vernos, ¿verdad? Para despertar en la gente ternura, para despertar en la gente el darnos un beso, para despertar en la gente que nos veía darnos un abrazo, para despertar en la gente cuando éramos bebés que nos veía, para desatar sobre nosotros una bendición. ¿Por qué? Porque nacimos siendo buenos. Pero en el proceso, mis amados hermanos, es sorprendente el pensamiento. Ustedes y yo nos vamos esforzando más sorprendentemente por dar un mal testimonio de lo que en realidad somos. Si basta, mis amados hermanos, tal vez voy a ser muy simplista con esto que les voy a decir, basta, para poder dar un buen testimonio, basta con vivir y dejar vivir. Si ustedes y yo vivimos tranquilos y dejamos vivir a la gente tranquilo, eso es todo lo que tenemos que hacer para dar un buen testimonio. Pero sorprendentemente, mis amados hermanos, fuimos creados y criados siendo buenos. Porque la Biblia claramente dice que nuestros padres y nosotros como padres, dice la Biblia, somos malos. Pero a pesar de que somos malos, dice que damos buenas dádivas. Entonces no todo lo que hay en nosotros es malo, porque aunque bíblicamente hablando seamos malos por la naturaleza pecadora, ¿verdad? Pero podemos dar buenas dádivas. Entonces eso significa que somos buenos también. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, lo que estamos viendo, nos esforzamos más por dar un mal testimonio que por dar un buen testimonio. Y para dar un buen testimonio, según lo que estoy diciendo, ni siquiera hace falta esforzarse. ¿Qué es lo único que hace falta? Vivir tranquilo, vivir tranquila y dejar vivir. Saber que, mis amados hermanos, que ustedes y yo hemos sido creados y criados, ¿verdad? Para ser personas libres. ¿Por qué se dice que somos libres? Porque tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión. Amén. Mas sin embargo, mis amados hermanos, ¿en qué momento se empiezan a cometer lo que estamos hablando acá? Los delitos. En el momento en que mi libertad estorba la libertad de otra persona. Eso ya es un delito. Eso ya es una violación. ¿Por qué? Porque yo estoy traspasando el límite de mi libertad. Amén. Y ya estoy estorbando, ofendiendo la libertad de alguien más. Y eso ya se le llama una violación. Amén. Y bíblicamente hablando, y según las leyes terrenales, eso también ya es un delito, mis amados hermanos. Entonces, sorprendentemente, Dios nos ha creado como buenas personas. Entonces, vivamos acorde a como Él nos creó. Y no estemos esforzándonos por dar un mal testimonio, cuando bien sabemos que ese mal testimonio no es de parte de Dios, sino que es lo que ha estado pasando ahí, mis amados hermanos, que hemos permitido que ser llenos de otras cosas que no son llenos del Espíritu Santo, que no es la llenura del Espíritu Santo. Yo les comentaba a ustedes, no recuerdo si fue el domingo o fue ayer, mis amados hermanos, de cómo yo pude identificar, mis amados hermanos, de que con el paso del tiempo como persona, y lógicamente también soy la misma persona, ¿verdad? Soy esposo, pero también soy pastor, soy hermano, soy hijo, y cómo las cosas que me fueron pasando durante la vida, ¿verdad? Hasta la edad que tengo, pues me fueron moldeando y convirtiendo en una persona que no era, que una persona que originalmente no era. Y ahora, mis amados hermanos, lamentablemente llegamos nosotros a ser gente que no éramos. Repito, si cuando éramos pequeños despertábamos ternura, y ahora probablemente que ya crecimos, ¿qué despertamos en la gente que nos ve? Yo creo que ustedes y yo vemos, por ejemplo, a una persona en la calle.
lo vemos todo despeinado, con las babas de fuera, todo sucio. Solo con verlo, ¿qué podemos pensar? O que es un loco, que es un ladrón, y no vamos a querer tenerlo cerca, por más que cuando haya sido bebé me haya despertado ternura para abrazarlo, pero ya grande y con esa facha, creo que no nos va a despertar ternura y mucho menos ganas de querer abrazarlo si solo lo olemos y probablemente no huela bien. La pregunta es, ¿y qué llevó a ese bebé que era tan tierno a convertirse en esa persona ahora tan desagradable? Bíblicamente hablando, abominable quizá para algunos, pues ¿qué lo llevó de todo a ser ese tipo de gente? Todo aquello que lo llenó. Amén. Y ahí me di cuenta yo de algo, mis amados hermanos. Yo escuché una prédica y les voy a abrir mi corazón, que yo di hace como 9 o 10 años. Y en esa prédica yo decía algo, y yo decía, yo jamás decía, me voy a estar alegando con nadie. Si la gente quiere alegar, que aleguen solos, pero yo ponerme a alegar con alguien, no, decía yo en esa prédica. ¿Y qué pasó con el paso del tiempo? Yo recuerdo claramente que me alegué con 2 personas, mis amados hermanos, y cuando yo escuché esa prédica yo decía, ¿qué me pasó? Si yo mismo decía que yo no me iba a estar alegando con nadie, pero pasó el tiempo y con 2 personas que yo me recuerde en los años que tengo, me he alegado, mis amados hermanos. Y escuchaba un tema del apóstol Sergio que él lo titulaba La batalla de las llenuras. Y él ponía un ejemplo de cómo cuando hay gente llena de ira, si ustedes y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, nos van a llenar de la ira que ellos tienen y entonces vamos a resultar siendo gente igual que ellos. Y ahí me di cuenta yo de por qué resulté alegándome yo con las 2 personas que me alegué, porque dejé que me llenaran de algo que no tenía que llenarme. Pero no solamente eso, sino también no me llené de lo que sí tenía que llenarme, que era el Espíritu Santo. Vemos nosotros, mis amados hermanos, imagínense este ejemplo que les voy a poner. Ya me estoy deteniendo mucho aquí también. Pero por ejemplo, si ustedes han leído acerca de Esteban, mis amados hermanos, en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 7, ahí la Biblia habla de Esteban, y dice la Biblia que los hombres, mis amados hermanos, empezaron a apedrear a Esteban, y ustedes y yo sabemos que lo mataron, pero sorprendentemente la Biblia dice que lo estaban apedreando y apedreando, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Yo créanme que cuando hoy que leía yo eso me quedé sorprendido, porque la Biblia dice que por cuanto él estaba lleno del Espíritu Santo, escúchenme lo que la Biblia dice, que les voy a decir, dice que no sintió las pedradas que le estaban tirando. Entonces yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, tal vez a ustedes y a mí no nos tiran piedras literales, pero tal vez sí nos tiran chifletas, y peor si es el pastor, ¿va? Nos tiran indirecta, y una medio cosita tal vez, o la chifleta o la indirecta, tal vez ni era para nosotros. Pero como a tiempo iba pasando yo, por mí lo dijo. ¿Por qué me duelen las pedradas? Estoy hablando de Esteban, ¿verdad? Que ni son para mí, porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Una medio indirecta, y repito, quizás voy pasando, y ni por mí era, hermano. Pero como yo pasé y a tiempo se le ocurrió decir eso, por mí lo estoy diciendo. ¿Qué demostramos con eso? Que nos falta llenura del Espíritu Santo. Porque si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, nos pasaría lo mismo que le pasó a Esteban. Que la Biblia dice que mientras lo estaban apedreando, él no sintió las pedradas. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, y porque dice que mientras lo estaban apedreando, él tenía sus ojos en el cielo y vio al Hijo de Dios, en este caso a Jesús, puesto de pie, recibiéndolo en los cielos. Yo no sé si a ustedes en la escuela les enseñaron, mis amados hermanos, pero a mí sí me enseñaron que cuando algún maestro o un padre de familia entraba al salón en donde estábamos, teníamos que ponernos de pie y saludarlo. Buenos días, padre de familia. Buenos días, maestro. Según el maestro que fuera, así lo saludáramos.
Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿De qué fue lo que vio Esteban? Esteban no vio a los que lo estaban apedreando. Esteban no vio las pedradas. Esteban no tuvo tiempo de decirle al Señor, mata a todos estos que me están matando. No, Esteban fue honrado en los cielos por el mismo Dios, en este caso por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibió puesto de pie. Y el mismo Esteban pronunció las mismas palabras que Jesús. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces miren qué nivel, qué dimensión espiritual alcanzó Esteban, mis amados hermanos, que las pedradas que le tiraron no las sintió. ¿Y cuál es el conflicto con nosotros? Repito, que la pedrada ni es para nosotros, pero lo tomamos personal. ¿Por qué? Por la falta de llenura del Espíritu Santo. Por la falta, mis amados hermanos, de dar un verdadero testimonio. Y lamentablemente, vuelvo a la carga con esto, nos esforzamos demasiado por dar un falso testimonio, cuando dar un buen testimonio es fácil. La Biblia claramente dice, mi yugo es fácil, dice, y mi carga es ligera. La Biblia claramente dice que ninguna carga, ninguna prueba que ustedes y yo no soportemos, el Señor nos la va a poner. No, porque Dios no es así. Pero la Biblia también muestra hasta donde lo predicamos, pero he ido viendo que hay más, que el diablo trabaja poniendo yugos. 13 mencionamos en nuestros discipulados, y un yugo, mis amados hermanos, la Biblia muestra, por ejemplo, si hablamos del yugo de Babilonia, dice que el yugo de que Babilonia puso sobre los ancianos fue un yugo pesado, y el yugo de Jesús, ¿cómo es? Ligero y fácil, pero el yugo que el mundo pone es pesado. O sea, mientras más cargados estemos, más carga le van a echar. Aquí viene una, ¿qué pudiera? No sé, anécdota, no es anécdota, una moraleja, vamos a decir, en donde habían dos animales que iban caminando, ¿verdad? Un burro y un caballo. En el camino, el burro le empieza a pedir favor al caballo que le ayudara con la carga, porque no aguantaba. Y el caballo le dice, porque yo soy para que monte el dueño, no para llevar carga, burro. Y en fin, el caballo no quiso ayudarle al burro. No sé cuál de los dos es más inteligente, el burro o el caballo. Bueno, el asunto es que el burro no aguantó y se murió. ¿Qué creen que hizo el dueño del caballo y del burro? Agarró al burro, y se lo echó encima al caballo. Agarró la leña y se la echó encima al caballo. Entonces, ¿qué pasó con el caballo? Resultó cargando doble. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron ayuda, no quiso ayudar al caballo. ¿Por qué no lo quiso ayudar? Por burro, pudo haber dicho, por burro que se lleve la carga solito. Pero mis amados hermanos, con todo respeto, no sé si es moraleja o qué es, un cuento. Pero muchas veces, y digo esto con todo respeto, nadie vaya a sentir la pedrada, por favor, llénese el Espíritu Santo, amén. Pero muchas veces nos pasa eso, mis amados hermanos, alguno por burro anda cargando cargas que no tendría que haber cargado. ¿Qué tenemos que hacer como caballos? Ayudar, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que entonces el pobre burro, entiendan, me lo estoy hablando del burro en la historia, ¿verdad? No se muera con esas cargas, porque si el burro se llega a morir, ¿qué va a pasar? A nosotros los caballos que no quisimos ayudar, nos van a echar toda la carga. Entonces mejor, como dicen por ahí, una pena compartida es media pena. Amén. Entonces esforcémonos, mis amados hermanos, por guardar nuestro testimonio, porque Dios no nos creó para ser malos. No nos crió para ser malos, no nos crió siendo malos, amén. Lamentablemente nosotros solitos nos convertimos en malas personas por lo que nos dejamos llenar. Si nos dejamos llenar de tristeza, ¿qué tipo de persona vamos a ser? Si nos dejamos llenar de orgullo,
¿qué tipo de persona vamos a ser? Si nos dejamos llenar de vanagloria, ¿qué tipo de persona vamos a ser? Pero si nos dejamos llenar del Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu se manifestará en nuestras vidas y vamos a ser gente, mis amados hermanos, deseable. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado, que a veces andamos con hambre y tal vez andamos por algún pueblo, ¿verdad? O aquí mismo en la capital y vemos un árbol con fruto y andamos con hambre, de ganas de que nos dan de comernos esos frutos. Pues igual es, mi amado hermano, en nuestras vidas. Si nos llenamos del fruto del Espíritu Santo, vamos a ser gente agradable, vamos a ser gente a la cual la gente va a venir a nosotros. Yo le contaba a la pastora uno de estos días y le decía lo mismo que ya le dije a ustedes. Mirá, yo no sé en qué momento cambié, porque yo me recuerdo, le decía a ella, que yo conocí gente, que esta gente me decía, imagínense, ni siquiera era pastor, y ellos me decían que hablar conmigo les producía paz. Ellos me decían que les gustaba hablar conmigo. Muchos de ellos me decían, mira, me decían, porque no era ni pastor yo, lo mismo que me dijiste tú, me lo dijo el apóstol ahorita. Les he contado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba allá en San Cristóbal, había un día de ministración. Entonces mi trabajo era que los que se iban a ministrar los recibiera, mientras el pastor dejaba de ministrar a los que ya estaban ahí, ¿verdad? Y mientras que ellos llegaban, pues llegaban cargados a ministrarse, empezábamos a platicar. Y cuando yo sentía, ya me estaban contando sus problemas a lo que se iban a ministrar. Y yo les empezaba a hablar también. Y cuando salían me decían, mira, lo mismo que tú me dijiste, lo mismo me dijo el pastor. Yo ya les decía, entonces ¿para qué va a entrar? Mejor váyase para su casa de una vez. No, son bromas. Entonces yo me recordaba de eso, mis amados hermanos, de lo que la gente me decía. Alguien en una oportunidad me regaló una tarjetita y en esa tarjetita decía, esta es tu vida, decía, que aunque estés viviendo en un desierto, tú siempre vives como en un oasis. Y eso era lo que esta persona me decía. Y era una hermana de la congregación que tenía a su esposo y sus hijos. Y para ella hablar conmigo era así. Ella decía que aunque ella miraba los problemas que yo estaba pasando, pero ella miraba que yo siempre vivía como en un oasis. Entonces, ¿qué habrán visto mis amados hermanos? No lo sé, pero me recordaba yo de todo eso. Entonces, mis amados hermanos, es fácil dar un buen testimonio, pero el problema está cuando nos llenamos de lo que no tenemos que llenarnos. Es ahí en donde lamentablemente nuestro testimonio empieza a degradarse porque estamos llenos de cualquier cosa. Podemos pensar llenos de preocupación, llenos de afán, llenos de amargura, llenos de tristeza. Como decía Selena, llenos de fotos y recuerdos. Y hay recuerdos, mis amados hermanos, que lo único que hacen es ministrarnos dolor, ministrarnos tristeza, ministrarnos rencor. Preguntas como, Dios mío, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué permitiste que me pasara a mí esto? ¿Por qué no a los demás? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenémonos de lo que nos tenemos que llenar. Amén. Y cuando venga las llenuras del enemigo, podemos mencionar las 13 cosas que estamos hablando. En este caso, un falso testimonio, todo lo que ya hablamos. Amén. Amargura, tristeza, dolor, malos recuerdos. Cuando todo eso venga a querer llenar nuestra vida, no va a encontrar espacio. ¿Por qué? Porque estamos llenos de amor, porque estamos llenos de gozo, estamos llenos de alegría, estamos llenos de la presencia del Señor. ¿Qué tiempo, mis amados hermanos, vamos a tener de estarnos fijando en los defectos, en los errores, en las amarguras, en lo mal que está alguien? Si ustedes y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener tiempo para eso, sino simple y sencillamente vamos a tener tiempo para honrar al Señor. Y Él, como lo hizo con Esteban, lo recibió de pie y con los brazos abiertos. Él se va a encargar de honrarnos. La Biblia así lo dice, que Dios honra a los que le honran. Amén. Que los que se humillan bajo la poderosa mano del Señor, a su debido tiempo serán exaltados. Entonces es lo que nos corresponde, mis amados hermanos. ¿Cuál es nuestro grave problema? Lamentablemente es que ustedes y yo tenemos boca, fíjense. Ese es nuestro problema, mis amados hermanos.
¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que el ser humano tiene la capacidad de domar bestias, de domar grandes barcos, dice, grandes barcos que con un timón tan pequeñito lo pueden dirigir. Pero hay un miembro, dice, entre el cuerpo del ser humano que no ha aprendido a dominarlo, y dice que es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua dice que es inflamada por el mismo infierno. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces la falta de llenura del Espíritu Santo en nosotros hace que, como se los he comentado, ¿verdad? Aquella famosa frase que espero yo en Dios que los solteros, si el día que se lleguen a casar, nunca la utilicen, pero lamentablemente muchos de los que estamos casados ya la hemos utilizado. Eso quiere decir que yo también la he utilizado. Lo lamento, pero igual se lo voy a comentar. Aquella famosa frase de cuando estamos enojados con nuestro cónyuge, le decimos, lárgate de la casa, no te quiero ver, lárgate, ahí andate con tu mamá, ¿qué me importa? Pretendemos, mis amados hermanos, que nuestro cónyuge cambie diciéndole palabras como esas. Con todo respeto, permítanme porque ya se me apagó aquí el celular. Sí, ahí está, se mira ahí en la pantalla. Con todo respeto, mis amados hermanos, pero ¿quién de nosotros nos atreveríamos a cambiar si nos están echando? O sea, en el ejemplo que puse, ¿verdad? De la casa. Más bien creo que nos vamos a llenar de orgullo. Por ejemplo, ¿qué pudiera pensar un esposo cuando la esposa le dice, lárgate? Yo conozco una persona, mis amados hermanos, que ella le decía a su esposo, lárgate, yo a vos no te necesito, vos sos un inútil, ni podés poner una repisa, le decía. ¿Y qué creen que hizo el esposo? Se largó. Y cuando se largó, ¿qué creen que hizo ella? Ahí andaba chillando porque ya no lo tenía. ¿Y por qué se fue? Porque ella misma lo echó, mis amados hermanos. Entonces les digo esto, el utilizar este tipo de palabras daña nuestro testimonio y va a hacer que la otra persona se llene de orgullo. ¿Y esta qué se cree? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo, si yo tampoco la necesito, pero cuando ya nos damos cuenta que al que echamos ya no está, nos damos cuenta que nos hace falta, nos damos cuenta que no actuamos bien. Entonces, mis amados hermanos, por eso la Biblia no dice que Dios es venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, pero no dice Dios es venganza, sino la Biblia dice Dios es bueno. Ese es el atrio. La Biblia dice Dios es santo. Ese es el lugar santo. Pero la Biblia también dice Dios es amor. Y ese es el lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo, mis amados hermanos, en donde uno se llena del Espíritu Santo para poder tener la capacidad de parte de Dios de amar a los que nos están apedreando, de pedir que Dios perdone a los que nos están haciendo la vida de cuadrito, porque eso fue lo que hizo Jesús. A los que lo crucificaron, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben qué es lo que hacen. Pero ¿por qué Jesús llegó, mis amados hermanos, a pronunciar esas palabras? Porque Él sabía que era necesario que los mismos, escúcheme lo que les voy a decir, qué tremendo. Jesús sabía que era necesario que Él muriera para que los mismos que lo mataron fueran salvos. Miren qué tremendo. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, ¿verdad? El mismo Jesús dice, cuando llegan ahí al monte, ¿verdad? Y lo quieren tomar prisionero para llevarlo a la cruz, también se lo dice a Satanás, mis amados hermanos, ¿acaso no? Le dice, si yo puedo decirle a mi Padre que me mande 2 miríadas de ángeles, ¿acaso no me las enviaría? Sí, se las enviaría. ¿Y para qué iba a pedir él 2 miríadas de ángeles? Para que destruyera a todos los que lo estaban pisoteando. Y como lo demostramos ahorita en estos días en la iglesia, cuando empezamos a hablar de la tierra árida, dentro de esos que lo estaban pisoteando, mis amados hermanos, también entramos nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que él hizo? Mientras más lo pisoteábamos, él más se llevó nuestras enfermedades. Mientras más lo estábamos moliendo, porque así lo dice la Biblia, él agarró nuestras iniquidades y nos perdonó. Amén.
Entonces, qué sorprendente, mis amados hermanos, de que Jesús tuvo que sufrir y ser crucificado para salvar a los mismos que lo estaban matando. Recuérdense que la Biblia, ahí en esa historia de la crucifixión, dice claramente que había un soldado romano, mis amados hermanos, que dijo, verdaderamente, dijo él, este era el Hijo de Dios. Entonces, si ese soldado romano, que él mismo lo crucificó, reconoció que el que estaban matando era el Hijo de Dios, la pregunta es, ¿valió la pena entonces la muerte de Jesús? Sí, ¿por qué? Porque aún ese soldado romano que lo estaba matando fue salvo. Miren qué tremendo, pero normalmente nosotros, como seres humanos, no podemos hacer eso. En nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, no podemos dar la vida por aquel que nos está haciendo la vida cuadrito. Antes bien, yo me atrevo a pensar, mis amados hermanos, que somos como por ejemplo los siervos de David. La Biblia dice que había un hombre llamado Simei, que cuando David estaba huyendo de Absalón, dice que le salió al encuentro Simei y lo empezó a maldecir. Hombre sanguinario, dice que le empezó a gritar a David, siendo David el rey. Lo que pasa es que andaba huyendo porque su hijo había tomado el trono, pero David seguía siendo el rey. Bien te ha pagado Dios, le dice, por cuanto le hiciste así a tus hijos, Dios te está pagando con esto. Y sale uno de los valientes de David y le dice, mi señor, le dice, ¿no quieres que mate a este como un perro? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Va, dale pues, mátalo. Así deja de estar fastidiando. Pero David le dice, no, le dice, ¿quién sabe si Dios me lo mandó para recordarme quién soy? Le dice. Y no lo mató. Miren qué tremendo. ¿Pero qué hubiéramos hecho nosotros? Les aseguro que no. Déjamelo a mí, yo solito me lo mato. Yo me lo remango. No necesito que nadie me ayude. No. Pero David ahí es figura del mismo Cristo, mis amados hermanos. Porque al final, cuando seguimos leyendo en la Biblia, al final ese Simei, mis amados hermanos, le dieron muerte. ¿Por qué? Porque ofendió al rey. Amén. Entonces ahí también tenemos que tener nosotros mucho cuidado, mis amados hermanos, que el Señor no nos permita, ni nosotros mismos lo permitamos, estarle estorbando la vida a nadie. ¿Por qué? Porque aunque el otro sea muy misericordioso para guardar su testimonio, pero tarde o temprano vamos a entregar cuentas de lo que hicimos, porque así lo dice la Biblia, mientras que estuvimos en esta vida, mientras que estuvimos en este cuerpo, vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo y en esta vida. Y ahí es donde la Biblia dice, entonces será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Pues no por gusto la Biblia dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra de moler al cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y cuando hablamos de esas piedras de moler, no es como la piedra de moler que nosotros conocemos, como la piedrecita que se utiliza así, ¿verdad? Sino es una piedra que dice que algunas pesaban de media a 1 tonelada. Y quienes hacían que la piedra se moviera eran los burros. Saben ustedes que ellos iban jalándola, ¿verdad? Iban dándole vuelta. Entonces una de esas piedras es la que dice que sería mejor que nos la atemos al cuello y nos lancemos al fondo de la mar. En otras palabras, es mejor que nos ahoguemos en el agua, en la palabra, a que le estemos estorbando la vida a alguien. ¿Por qué? Porque las consecuencias tarde o temprano las vamos a pagar. Y normalmente, mis amados hermanos, como seres humanos, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de pagar las consecuencias de los problemas a los que nos metimos. Por eso fue necesario que Cristo viniera y que Él pagara, porque nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de redimirnos a sí mismos, mucho menos a los demás. Pero Jesús, Él sí tuvo la capacidad, por eso fue que Él murió y nosotros no. Amén. Entonces todo esto, a mí ya me detuve demasiado aquí una vez más, mis amados hermanos, nos demuestra de que el falso testimonio es un delito. Es un delito que tarde o temprano más de alguien nos lo va a hacer pagar. Lo hablábamos el día, ¿qué día es hoy? El domingo, gracias. El domingo lo hablábamos en la iglesia de que la Biblia claramente dice
de que no le tenemos que tener temor al hombre, pero sí que le tengamos temor a aquel que puede lanzar nuestra alma al fondo del infierno. Y yo les preguntaba, la versión que leímos dice claramente que le tenemos que tener temor a Dios, que puede consumir nuestra alma en el infierno. Y yo les preguntaba a los hermanos allá en la iglesia, ¿hace Dios eso? ¿Sí o no? La respuesta fue no. Dios no manda a ninguno al infierno, pero sí tiene poder para hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el infierno, mis amados hermanos, no fue hecho para nosotros los seres humanos. El infierno, la Biblia claramente lo muestra, fue hecho para Satanás por su rebelión y para todas las entidades espirituales que se rebelaron juntamente con él, no para nosotros. Nosotros los seres humanos estamos en esta posición y en esta condición. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos está dando una nueva oportunidad aquí en la tierra de reconocerlo como único y suficiente Salvador, y como consecuencia de ese reconocimiento ser salvos. Entonces el infierno no fue hecho para los seres humanos. Pero ¿por qué habrán seres humanos ahí? Porque escogieron. ¿Qué escogieron? No tenerle temor a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13, mis amados hermanos, que el que no debáis nada a nadie, dice. Si a alguien le debéis tributo, páguenselo. Si a alguien le deben impuesto, páguenlo. La única deuda que tiene que haber entre nosotros, dice la Biblia, es el amarnos los unos a los otros. O sea, esa deuda hay que pagarla también. ¿Cómo? Amándonos. Pero luego dice también, mis amados hermanos, porque el que ama, dice, cumple todo lo que está escrito. ¿Qué? Si debe algo, lo paga. Entonces, en otras palabras, el que ama no peca. Y da un listado como de 5 o 6 pecados. Y dice que el que ama no comete esos pecados. ¿Por qué? Por cuanto ama. Entonces, ustedes y yo, para poder dar un buen testimonio, tenemos necesariamente que ser perfeccionados en el amor, porque el que ama no peca. Amén. El que no ama, mis amados hermanos, no solamente peca, sino que aún se deleita en el pecado. Y el pecado no fue hecho para que ustedes y yo, como hijos de Dios, nos deleitemos en el pecado. Porque el pecado es pecado, no puede ser un deleite. Mas sin embargo, para muchos que pecan, sí es un deleite. ¿Por qué? Porque sus almas están igualmente contaminadas que el mismo pecado. Son uno. Bueno, quisiera decir más cosas porque tengo más ideas en la cabeza, pero quiero avanzar, mis amados hermanos. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Los de Israel han hecho amistad con gente que no creen en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido y por el otro lado está oscuro. Otra versión dice, la misma cita, Efraín, se fue. No. Así está. Efraín se mezcla con las naciones, dice. Parece una torta cocida de un solo lado. Es exactamente así como vive una persona que da falso testimonio. Aparenta ser una cosa, pero en realidad es otra. Aquí la pregunta que ustedes y yo tenemos que hacernos, mis amados hermanos, es, por ejemplo, ¿quién soy en realidad? ¿Soy la persona que soy cuando todo está bien? ¿O soy la persona que soy cuando todo está mal? Porque ustedes y yo tenemos que analizarnos. Cuando todo está bien, ¿cómo nos comportamos? Bien. Y cuando todo está mal, ¿cómo nos comportamos? Aquí podemos pensar. Cuando todo está bien, ok, tengo dinero suficiente. ¿Cómo me comporto cuando tengo dinero? Más de alguna forma nos tenemos que comportar. ¿Y cómo me comporto cuando no lo tengo? Probablemente mal, afanado, preocupado, cargado, hasta triste tal vez. Y aquí la pregunta. Y de esos dos tipos de personas, ¿cuál somos? ¿Seremos el que se manifiesta cuando no hay dinero? ¿O seremos el que somos cuando hay dinero? Pues ahí tenemos que identificar, mis amados hermanos, porque, por ejemplo, si somos el que está contento cuando hay dinero, esa persona somos. ¿Qué tipo de persona deberíamos de ser cuando no hay dinero?
La misma. Contentos, agradecidos con Dios. Pero si cuando hay dinero estoy contento y cuando no hay dinero estoy enojado, entonces ¿quién se manifestará? ¿Se manifestará el que cuando hay dinero? ¿O será que soy, en realidad mi vida es, yo soy que cuando no hay dinero estoy enojado, pero cuando todo está bien saco al otro? ¿Quién seré? Es un mal testimonio y es lo que la Biblia está diciendo acá. Pero ¿por qué? ¿De dónde aprendemos este tipo de cosas, mis amados hermanos? Aquí viene lo que la Biblia muestra por la enseñanza de nuestros padres. Decía alguien, por ejemplo, ¿cómo te enseñaron a ti en tu casa a administrar el dinero? Por ejemplo, decía, si a ti te enseñaron a que cuando tenías necesidad de cualquier cosa en la casa, tú eras de los que te decían, vaya a pedirle dinero a tu papá, a su papá, entonces te enseñaron que el del dinero en la casa es el papá. Y la que no tiene dinero en la casa es la mamá. Entonces por eso es que muchos quieren tomar una identidad no la identidad de papá, no la identidad de mamá. Quieren tomar la identidad del que tiene dinero. ¿Y será esa la identidad con la que Dios me envió? Si al final la Biblia claramente dice que el apóstol Pablo dice, en todo he sido probado. He aprendido el secreto de tener contentamiento en la pobreza como en la riqueza. ¿Cuál es el secreto entonces? El contentamiento. O sea, si yo estoy contento, haya o no haya, esa persona soy. Pero si yo cuando hay estoy contento y cuando no hay me amargo, por ejemplo, ¿qué persona soy? No soy el que está contento cuando hay. Soy el que se amarga cuando no hay. ¿Por qué? Porque siempre quiero tener. Pero la Biblia, ¿qué es lo que muestra, mis amados hermanos? Que ustedes y yo necesitamos ser probados. Si no somos probados, no se va a manifestar ese hombre viejo, feo que soy cuando no hay dinero. Amén. Pero si yo soy el que tengo que ser, aprender a tener contentamiento, si hay, contento. Si no hay, contento. ¿Por qué? Porque mi identidad no la marca el dinero. Mi identidad no la marcan los problemas. Mi identidad la ha definido Cristo. Amén. Y aquí ustedes y yo no podemos ser como dice la Biblia de Efraín. ¿Y saben qué me sorprende a mí de Efraín? Que la palabra Efraín, creo que no lo traigo aquí. O tal vez lo traiga entre los comentarios, pero por lo menos como significado no está. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que significa Efraín? Sí, Efraín significa fruto. Ah, sí, ahí está, miren. Efraín significa fruto. Bueno, eso es lo que les voy a decir por ahorita. Entonces, ¿qué significa Efraín? Fruto. Y es lo que a mí me sorprende, mis amados hermanos, de cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos muestra claramente y dice que el poder para hacer riquezas, Dios nos lo ha puesto ¿en dónde dice? En las manos. La Biblia dice que el Señor dice, mío es el oro y la plata. Es del Señor. Y cuando hablamos de la palabra plata, yo les he explicado que ahí está hablando literalmente, está diciendo, mío es el dinero. Pero cuando hablamos de la palabra oro, esa palabra oro significa tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Mío es tu dinero, pero tu tiempo también es mío. Entonces nosotros, mis amados hermanos, dentro de esto que estamos hablando, si somos fructíferos, el conflicto que hay con nosotros es que queremos el dinero que es de Dios, pero no le damos el tiempo que le pertenece. Y las cosas así no se puede. Es ilógico, por ejemplo, que ustedes y yo pretendamos sumar 2 más 1 y que digamos que es 4. Cualquiera nos va a decir, no seas bruto vos, eso no es así. Son 5, va a decir, es más bruto el otro. Es ilógico que pretendamos, mis amados hermanos, repito, sumar 1 más 2, 4. No se puede. Porque ¿cuánto es 1 más 2? ¿Te dan cuenta que todos lo sabemos? Entonces es ilógico que yo pretenda usar el dinero de Dios, pero que no le dé mi tiempo. Es ilógico, ¿verdad? Por eso escrito está, primeramente, búsquenme.
Y luego lo que ustedes necesiten, yo se los añado. Pero ¿y si no lo buscamos? ¿Quién nos va a añadir las cosas? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y la Biblia dice claramente, los jóvenes se fatigan. Los jóvenes pierden sus fuerzas. Pero los que esperan en el Señor serán como las águilas, que se renuevan constantemente. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos la solución en nuestras Biblias. Tenemos la solución en nuestra casa. ¿Qué es lo que le pasó a aquella viuda que el profeta se murió? Se quedó endeudada, pero con 2 hijos. ¿Y qué? ¿Con quiénes canceló la deuda? Con sus 2 hijos y con la palabra. Eso es todo lo que se necesita. Pero ¿qué fue lo que dijo el profeta? Ok, ve y tráeme a mí primero. Le dio primero a Dios. Y es lo que ustedes y yo nos limitamos en nuestros pensamientos, mis amados hermanos. Porque si ustedes y yo decimos que amamos, entonces tenemos que demostrarlo. Tenemos que dar frutos. Este dice que me ama. Estoy pensando en Dalila, ¿verdad? Para que nadie vaya a sentir la pedrada. Llenes el Espíritu Santo. ¿Cómo dices que me ama? Le dice. Si ya 3 veces me has engañado y no me revelas el secreto de tu gran fuerza, pues tú no me amas. Entonces el otro, Sansón, para demostrarle que sí la amaba, ¿qué hizo? Le dijo cuál era el secreto. Y lo que no se dio cuenta fue que la otra no lo amaba. La otra lo vendió, como dijo, bronco por oro. Sí, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. A mí ya se me fue el tiempo, lamentablemente, y me quedé creo que donde mismo. Pero les quiero dejar esto acá una vez más. Los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido y por el otro lado está crudo. Entonces, un falso testimonio, ¿en dónde se empieza a dañar el testimonio? Cuando, como lo dice acá, han hecho amistad con gente que no cree en mí. Y muchas veces, mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. A nosotros muchas veces no nos hace falta relacionarnos con nadie para decir, a este lo contaminó, este la contaminó. Nosotros solitos en nuestra habitación con nuestros mismos malos pensamientos. Acuérdense que la Biblia dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, podemos poner acá, no cree en mí. El espíritu nos dice, nuestro espíritu, sí, hombre, vas a salir de esto, tú puedes, vas a cambiar, todo va a estar bien. Y la carne, como dijo alguien en una oportunidad, esto ni Dios ni el diablo lo arregla. Ahí está, un pan mal horneado. Por un lado sí quiere, pero por el otro no puede, o no quiere intentarlo. Mal horneado. Amén. Dice un pan mal horneado, Efraín, pero ¿de dónde viene esto? De la mezcla. O sea, de que no somos definidos. Hoy decimos sí, hoy sí, pero mañana, no. Peor si hubieran pedradas en el discipulado, ya no. La gente no vale la pena, la gente no agradece nada. No, llénese del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo. Y la gente agradezca o no agradezca. Escrito está que todo lo que ustedes y yo hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Pero escrito está también, me viste preso y me visitaste, me viste enfermo y me fuiste a ver, me viste desnudo y me cubriste. Y la gente se sorprende, Señor, ¿y cuándo hicimos eso por ti? Por cuanto a uno de estos mis pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces vas a recibir tu recompensa, mi amado hermano. Centrémonos en el Señor, porque la Biblia no dice de que la recompensa ustedes y yo la vamos a recibir de los hombres. No dice eso. Entonces, si ustedes y yo estamos esperando a recibir recompensa de los hombres, estamos perdidos, hermano. Pero si esperamos recibir recompensa del Señor, la Biblia dice que un vaso de agua que le demos a uno de sus siervos, Él no lo deja en el olvido, recibirá su recompensa. Pero también cualquier ataque, cualquier en contra que vayamos en contra de uno de sus siervos, también recibirá su recompensa. Porque escrito está que Él le paga a cada uno según la obra de sus manos. Amén.
Entonces yo espero en el nombre de Jesús de que cada uno de nosotros no seamos, como dice acá la Biblia de Efraín, pan mal horneado. Por un lado bien cocido y por el otro lado crudo. Por un lado, Dios le bendiga, pastor, cómo le amo. Y por el otro lado, otra vez con su chifleta. A mí me la está tirando. Ya saben, llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Porque sea chifleta, pedrada o directa o lo que sea, si está lleno del Espíritu Santo, Dios lo va a honrar. Porque Dios honró a Esteban. Amén. Y eso es sorprendente, que las pedradas no las sintió. Y tuvo la capacidad, sorprendente, hermano, de pedirle a Dios, perdónalos, porque estos no saben lo que están haciendo. Estaban matando a un hombre, al igual que a Jesús, que estaba predicando la palabra de Dios. Esteban no era cualquier persona, hermano. Era un diácono, que lo que él hacía, miren, es que es sorprendente. La Biblia dice que a Esteban lo escogieron como diácono para servir las mesas. ¿Y quiénes lo mataron? Los mismos a los que le servía. Y Esteban no se cansó de servirle solamente en vida, sino aún él entregó su vida en servicio. ¿Por qué? Porque imagínense, Dios mío, mira lo que me están haciendo. Si era un hombre lleno del Espíritu Santo, yo les aseguro que Dios hace algo para destruir a los que lo estaban matando. ¿Por qué? Porque Esteban no era cualquier hombre. Mas sin embargo, él no tuvo esa capacidad. A mí, mis amados hermanos, me recuerdo, y con esto voy a terminar. Vamos a ponerle pausa. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer es pedir misericordia. ¿Para qué? Para que Dios arregle las cosas. Y si Él va a decidir llevárselos, pues que sea Él. Y no que después nos quede en el corazón, le pasó algo y yo lo pedí. Porque yo creo que no, va a ser difícil. Entonces mejor, mis amados hermanos, busquemos nosotros dar un buen testimonio. Con todo respeto les digo esto. Esforcémonos, porque esto que yo veo acá también, todavía me quedan 3 minutos. Esto que yo veo acá también lo podemos tomar como un falso testimonio de ser hipócritas, mis amados. ¿Por qué? Porque por un lado, lo dice claramente, bien horneado, pero por el otro, crudo. Y yo me imagino, por ejemplo, tal vez un pedazo de carne, un pedazo de pizza. ¿Qué haríamos si miramos que está por un lado bien horneado, por otro lado crudo? A mí denme lo crudo. Yo creo que probablemente, conociéndonos, máxime si pedimos comida para que nos la vayan a la casa, o fuimos a algún restaurante, mire, disculpe, pero esa comida está cruda. No creo que nos la comeríamos. Y si es en la casa, probablemente igual no nos la comemos, la tiramos o vamos a que se cosa bien. Entonces acá muchas veces, mis amados hermanos, nuestros testimonios no cambian porque hay cosas que ya entendimos, pero hay cosas que no hemos entendido. Y como lo dice la Biblia del etíope, que dice la Biblia que él iba ahí en su carruaje, ¿verdad?, leyendo el libro de Isaías. Y el Señor toma a Felipe y lo lleva. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee?, le dice. Y el etíope le responde, ¿cómo entender?, le dice, si nadie me lo explica. Entonces dice la Biblia que Felipe se subió al carruaje y le empezó a explicar. Porque dice que el hombre le pregunta, no sé, como en el libro de Isaías, si lo que escribió lo está hablando de él o lo está hablando de alguien más. Pero no era tan tontito. ¿Por qué? Porque logró entender, no sé si de él o de alguien más, y era de alguien más. Lo que Isaías había escrito y lo que el etíope estaba leyendo era una profecía acerca de Jesús. ¿Y en qué momento él entendió? Cuando alguien le explicó. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nuestro trabajo es ese, explicar. Amén. Explicar. Es como una siembra. Y el mismo apóstol lo dice, que para él no le era cargoso repetir las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Entonces muchas veces, mis amados, nosotros por ejemplo, como padres, le repetimos a nuestros hijos alguna palabra que ellos la pronuncien mal.
Por ejemplo, como les conté la vez pasada, ¿verdad? Estaba Mercy hablándome, es que mira papi, la Larisa. No, mi amor, no se dice se dice Larisa. Y como se llama, su nombre empieza con lava, Larisa. Solo se dice Larisa. Vaya, ¿cómo se dice? La Larisa. No, mi amor, se dice solo Larisa. Va, está bien. ¿Cómo se dice? Larisa. ¿Y quién es Larisa? Le digo, la hija de la Celeste, me dice. Ay, Dios mío. Entonces, aprendió a que no se dice la Larisa, pero no entendió que tampoco que no se dice la Celeste también, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Seguir explicando hasta que entienda que a las personas no se les trata de la ni de él. Amén. Pero a las cosas, sí. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Hasta el día de hoy sigue pronunciando algunas veces el mismo error. Es que es que él. No, mi amor, no se dice así. Ay, perdón papi, es que, y ya solo pronuncia el nombre. En algún momento se le va a quedar. Amén. Y si no se le queda, no aprendió porque sus padres se lo enseñaron, alguien más la va a corregir. Pero de que aprende, aprende. Amén. ¿Qué es lo que nos toca? Perseverar, ser constantes, hacer, mis amados hermanos, el esfuerzo, y que nunca, y termino con esto, quede en nuestras vidas, mis amados hermanos, de que alguien se perdió porque no hicimos lo que nos correspondía hacer. Ya si X persona se llega a perder, pero nosotros hicimos lo que nos pusieron a hacer, dice la Biblia que ya no es responsabilidad nuestra. Me lavo las manos, por eso lo hago así. ¿Por qué? Porque yo hice lo que tenía que hacer. Si haciendo lo que tenía que hacer, al que estaba instruyendo aprendió, dice la Biblia, ha salvado un alma. Pero si no aprendió y su cabeza cae, esa sangre va sobre de él, esa sangre va sobre de ella. ¿Por qué? Porque se le dio la instrucción, se le dio la enseñanza, pero no hubo cabida al entendimiento porque estaba lleno de lo que no tenía que llenarse. Decimos amén, amén y amén. Bueno.